Damos gracias al Señor por este día de resurrección y este día que podemos congregarnos alrededor de su mesa para celebrar al Hijo de Dios, su persona, su obra. Creo que podemos todos confesar que el Señor es todo para nosotros. Él es lo más importante. Y si no es nuestra experiencia, pedirle al Señor, Señor, que tú seas mi todo y que tú seas lo más importante. Hermanos, parezco un poco reiterativo, pero ayer dije que yo estaba muy contento. y, y no lo digo, hermanos, no lo digo de una manera política o de una manera para congraciarme con alguien, sino realmente podemos decir con mi esposa que estamos muy felices de estar con ustedes. Nos hace tan bien, hermanos. A veces uno trae la palabra, hermanos, pero bueno, cuando los hermanos traen la palabra somos bendecidos, pero también la presencia de los hermanos, la comunión, encontrarse con los hermanos, poder a veces saludarse nomás, pero eso, hermanos, ya nos bendice realmente, ¿no? Porque no somos, hermanos, una organización del mundo, un grupo, un club, hermanos, somos la iglesia del Dios vivo. Tenemos la vida de Cristo, la vida de Dios en nosotros, y esa vida se transmite. A veces ni pensamos que podemos transmitir esa vida, pero esa vida se transmite y nos bendice y nos une, nos edifica, y salimos bendecidos, alegres, renovados, y no sabemos qué fue lo que pasó, pero pasó, aleluya. Y hermanos, también doy gracias al Señor porque cuando llegamos a Foz, yo le dije a Joel, sabía que íbamos a venir a las reuniones, sabía de Ciudad del Este, después me dijeron que veníamos a Hernandaria, gracias al Señor, ahora podemos conocer Hernandaria y a los hermanos de Hernandaria, aleluya. Pero yo le había pedido, le dije a Joel, ¿qué posibilidad de poder visitar al hermano Enrique? Pues yo sabía que por su salud él no se estaba reuniendo o creía que no se estaba reuniendo. Y me dice, bueno, voy a preguntar a los hermanos. Y aleluya, ¿no es cierto? Ayer nos encontramos, gracias al Señor. Y ahora también con el hermano Obdulio y la hermana Lolita, ¿no? Que hace tiempo también que no los veía, así que de corazón, hermano, estamos muy contentos, muy alegres de estar entre ustedes. Pero aleluya, hermanos, hoy nuestro centro es Cristo, debe ser nuestro centro, ¿no? Poder mirarle a Él, mirar al Señor, contemplarle y ser iluminados por su luz tan viva. Aleluya. Hermanos, qué privilegio tan grande de que el Señor nos haya llamado del mundo, nos haya escogido entre millones de personas, nos haya escogido a nosotros. Podemos declarar que esto es pura misericordia del Señor, pura misericordia. Y que podemos participar de la mesa del Señor, haciendo memoria de Él. Qué hermosura, hermano, qué preciosura esto. Gracias al Señor. Y a veces, hermanos, nos pasa a todos, o por lo menos me ha pasado muchas veces a mí, que a veces decimos, hoy es la mesa del Señor, ¿no? Y es la mesa y mi esposa allá en nuestra localidad hace el pan, ¿no? Entonces a veces la pregunta es, ¿hiciste el pan? ¿No es cierto? ¿Preparaste el pan y el vino para llevar a la mesa? ¿No? Se torna, hermanos, a veces sin querer en algo
religioso, en algo tradicional. Y que el Señor tenga misericordia y abra nuestros ojos para ver que esta mesa no es solamente no es algo simbólico, sino que esta es una mesa llena de realidad espiritual. Una mesa que produce algo en nosotros, que genera, que forja algo en nuestras vidas. Cuando participamos de una manera consagrada y solemne y venimos a Él, Él realmente nos suple totalmente. Gracias al Señor. Entonces quería compartir unos versículos en Juan capítulo 6. Ahí en Evangelio de Juan, capítulo 6. Con la multiplicación de los panes. Y luego dice que el Señor con sus discípulos entran en una barca y cruzan el mar de Galilea, van para Capernaum, y toda la gente le sigue. Y desde el verso 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor no era político, hermano. Era muy directo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Hermanos, ahí esto es muy interesante porque ellos le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor le dijo, solo una cosa, que creáis en el que Él ha enviado. Pero entonces ellos razonaron así, entonces tú eres el que Dios ha enviado, tú eres el enviado. Y entonces en su mente ellos lo compararon a Moisés y le dijeron, ¿qué señal haces? ¿No? Porque ahí dice, ¿no? ¿Qué señal pues haces tú? Porque nuestros padres, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces ellos estaban diciendo, Moisés era el enviado, Moisés tuvo una señal. ¿Tú qué señal das? Entonces el Señor le dijo, Jesús le dijo, de cierto os digo, estoy en el versículo 32, no os dio Moisés, ven como Jesús interpretó muy claramente, ¿no? No os dio Moisés el pan del cielo, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy. Yo soy la señal, yo soy el enviado y soy la señal. No tengo que hacer ninguna señal porque yo soy la señal. Yo soy el pan. Aleluya. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Gracias al Señor. Y ahora pasamos al versículo 38. Vamos a leer un poquito más del 48. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Y ahí pasamos al 51. Yo soy el pan vivo. Miren, hermano, qué interesante, ¿no? Pan de vida, pan vivo. El pan de Dios. El pan del cielo. Realmente el Señor se está revelando, ¿no? Versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo,
¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aleluya. Hermanos, es tremendo, ¿no? Porque aquí el Señor nos está revelando lo que significa comerle y beberle. Comer y beber del Señor, comer y beber Cristo, produce en nosotros vida, vida eterna. Produce que nosotros podamos permanecer en Él y Él en nosotros. Entonces, hermanos, esta mesa, volviendo a repetir, no es una mesa simbólica, está totalmente llena de realidad espiritual porque produce algo en nosotros. Produce vida, vida eterna, permanencia. Y aún dice, el que me come, vivirá por mí. Vivirá por mí. ¿Qué produce? Produce consagración, produce entrega. Esto produce la mesa del Señor. Produce participar del Hijo de Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Ellos no entendieron porque habíamos leído, ¿no? Los judíos decían, ¿cómo este nos puede dar a comer su carne? El Señor intercambia las palabras. Comenzó hablando de pan, siguió hablando de carne. Entonces ellos dijeron, ¿cómo podemos comernos a un hombre? Y fíjense el versículo 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Acá la palabra dura en el original significa una palabra severa, una palabra rigurosa. En verdad la palabra significa una palabra seca, o sea, no tiene, es una palabra que no tiene sabor, que no está adornada, es demasiado fuerte para escuchar. Entonces el Señor le dijo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Dice, pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y ahí prestemos atención al 63, hermano, por favor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. El Señor está diciendo, no estoy hablando de cosas físicas. Estoy hablando de una realidad espiritual. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, repito, hermanos, esta mesa produce algo. Cuando nosotros nos enteramos de que hoy, de que el domingo vamos a partir el pan con los hermanos, hermanos, deberíamos correr a la reunión, ¿o no es así? Salir corriendo a la reunión, jamás pensar en faltar, porque yo voy a participar de toda la maravilla que el Señor preparó para nosotros. Amén. Esta es una mesa llena de realidad espiritual. Y otro pasaje, hermanos, vamos a ver porque también nos habla de esta realidad espiritual. Lucas capítulo 24. En la cruz había resucitado y dice así, versículo 13, y aquí dos de ellos, dos de los discípulos, ¿no? Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén.
O sea, estaba más o menos a unos 11 kilómetros, casi 11 kilómetros de distancia. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, ellos estaban retirando de Jerusalén, se estaban yendo, caminando 11 kilómetros, ¿no? Porque ellos, o sea, muchos de los discípulos, o podemos decir todos, ¿no? Cuando el Señor hablaba de su muerte y de su resurrección, no entendían lo que el Señor hablaba. El Señor habló por lo menos 3 veces de esto. Y, por ejemplo, Pedro entendió algo. Pedro entendió que el Señor iba a morir y ¿qué le dijo? Ten compasión de ti mismo, ¿no? O sea, no entendió que el Señor también iba a resucitar. Eso no lo vio, ¿no? Y cuando el Señor murió en la cruz, se generó entre los discípulos como una angustia, una tristeza, ¿no? Una desesperación. Y acá vemos 2 de los discípulos alejándose del resto de los discípulos, dejando la comunión. Ellos estaban dejando la comunión, pero el Señor Jesús ya había resucitado y ellos iban caminando y hablando y el Señor se pone al lado y comienza a conversar con ellos. ¿Amén? Dice, pero el 16 vamos a ver esto. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El Señor Jesús caminando, imagínense hermanos, el Señor Jesús, ya habían dado tanto tiempo con ellos, pero acá los discípulos no lo reconocieron. La palabra, hermanos, acá dice que los ojos de ellos estaban velados. Acá usa una palabra muy interesante en el idioma original, en griego, ¿no? La palabra es krator. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa un poder. Es una fuerza superior. O sea, dice que los ojos estaban velados, pero ¿por qué estaban velados? Porque había una fuerza superior que no le dejaba ver. Es como si una mano muy fuerte, estuviese tapándole los ojos, ¿no? Así era. Esta es la idea de la palabra. Por más que ellos quisieran ver o tratasen de interpretar que era el Señor el que iba caminando, no podían. Había una fuerza que estaba impidiendo que sus ojos puedan discernir lo que estaban viendo. Entonces, ahí el versículo 17, el Señor les dice, ¿no? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mismos mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Ven, hermanos? Ahí ellos estaban tristes, se estaban alejando de Jerusalén. Podemos decir, estaban dejando el lugar de tanto sufrimiento. Ellos habían visto morir al Señor. Estaban tristes, se estaban yendo, ¿no? Entonces, el 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, ellos estaban diciendo, nosotros esperamos que Él sea el Mesías esperado, ¿no? Estamos esperando un Mesías poderoso que nos liberte, pero no fue así, ¿no? Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, etc. 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué decía esto el Señor así, no? Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque el Señor Jesús ya muchas veces le había hablado lo que los profetas habían dicho acerca de Él mismo. Entonces Él está diciendo, ¿no? Insensatos. O sea,
esta la traducción es poco inteligentes, ¿no? Ustedes son poco inteligentes y tienen un corazón lento, tardo, o sea, falto de reacción. No tienen un corazón que está quemando por las cosas de Dios, por la palabra, no, para buscar. No tienen tal corazón, sino es un corazón sin reacción. Dice, 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él Jesús, ¿no? Hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, aleluya. Hermano, que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, quédate con nosotros, quédate con nosotros. ¿Qué frase? Aleluya. Señor, quédate con nosotros. En esta mañana, Señor, quédate con nosotros. Aleluya. Dice, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, presten atención a esto, hermanos, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Le fueron abiertos los ojos. El capítulo 24 es muy interesante porque habla de 4 cosas abiertas. Es el capítulo de las cosas abiertas, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 2 nos habla acerca del sepulcro que fue abierto. En el versículo 31, los ojos abiertos. También las escrituras, en el mismo versículo, las escrituras abiertas. Y en el verso 45 nos habla de las mentes abiertas, el entendimiento abierto. Esto es una clave, ¿no? O sea, el Señor acá dice, ¿no?, que cuando Él estaba sentado con ellos a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte, y los ojos de ellos le fueron abiertos y le reconocieron. Vamos a decir, ese poder, esa mano que estaba sobre sus ojos fue sacada. Fueron liberados de esa opresión. Ahora ellos pudieron ver al Señor. Hermanos, los efectos de la mesa del Señor, de participar de Cristo. Participar de Cristo abre nuestros ojos para que veamos al Señor. Aleluya. ¿Es importante la mesa del Señor? ¿Es importante esta reunión? Es muy importante. Es vital, es clave. Aleluya. Entonces, hermanos, miren qué maravilla, ¿no? El versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Acá la palabra ardía significa nuestro corazón se incendiaba. Se incendiaba mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. El corazón estaba prendido fuego cuando el Señor hablaba la palabra, ¿no? Y miren, hermanos, recuerdan, hermanos, que compartíamos que ellos estaban tristes y se estaban alejando de Jerusalén, estaban alejándose de la comunión, dejando a los discípulos. Pero acá miren lo que dice el versículo 33. Después de participar de la mesa con el Señor, de escuchar la palabra, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aleluya. Y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esto es tremendo, hermano. Miren, los ojos de ellos fueron abiertos y entendieron que lo que ellos necesitaban era más comunión. Ya era de noche, ¿recuerdan? Ellos llegaron de noche a esa posada ahí en Emaús. 11 kilómetros. Ahora, de noche, que era muy peligroso en ese tiempo andar de noche, ¿no?
Ahora pegan la vuelta de noche, volvemos a la comunión. No importa si es de noche, necesitamos de los hermanos. Necesitamos volver a la comunión. Hermanos, por eso el Señor dice que el que come y bebe de Él permanece en Cristo. Permanece en Él y Él permanece en nosotros. Esto nos dice, esto significa que no solamente nosotros permanecemos en el Señor, sino también permanecemos en la comunión del cuerpo. Esto nos alienta, nos fortalece a estar unidos, a estar en el cuerpo disfrutando de todas las riquezas de la cabeza, que es el Señor. Amén. Gracias al Señor. Alabamos al Señor. Hermanos, esta es una mesa llena de realidad. Y es una mesa de la cual nosotros necesitamos participar. Comer y beber del Hijo de Dios para tener vida eterna, para permanecer en Él y para vivir por causa de Él. Amén. Aleluya. Amén. Amén. No sé si oramos. ¿No? ¿Quieren ponerse de pie? Después, hermano, el servicio.